Algunos programas de televisión no deberían volver a verse. Nadie escribe sobre el príncipe sonriente. Lo que pasa con las leyendas urbanas es que, si bien se supone que son una tradición oral, a la gente le encanta escribir sobre ellas en Internet. Es posible rastrear prácticamente todo el mito de Polibio desde una publicación en un foro de mensajes hasta docenas de podcasts a lo largo de 25 años. No es el príncipe sonriente. Y ni siquiera el programa. En realidad, no. Todos los que fueron niños en la zona de Nueva York en los años 70 y 80 recuerdan este programa de televisión. Era el programa infantil más popular en un canal local, el que mostraba béisbol. Pero de alguna manera nunca llegó a otros mercados y, lo que es aún más extraño, nadie en la zona lo grabó. Cuando salió del aire en 1984, mucha gente tenía videograbadoras, pero no importa cuánto busques en YouTube, ni siquiera encontrarás clips del jardín lleno de marionetas psicodélicas siendo pastoreadas por hippies cantantes. A lo largo de los años, algunas personas publicaron clips, pero fueron retirados casi de inmediato. Nunca verás un episodio completo publicado, por lo que nunca escucharás a The Roster. Nunca. Escucharás a las marionetas decir lo único que dijeron al menos una vez en cada episodio: todas las cosas están al servicio del príncipe sonriente. El roster era el final del espectáculo, cuando los hippies dejaban sus guitarras y cantaban, a capela y desafinando, 4 nombres. Por ejemplo, Bessie, Jordan and Kyle and Kerry and Julie and Y.O. Vemos a Jordan, Kyle, Kerry, Julie y. A ti. Todos conocían las reglas. En algún momento, un hermano mayor o un amigo te advertía: cuando decían tu nombre en la lista, tenías que colocar lo que más te gustaba en el suelo de tu jardín, con una carta pidiendo al príncipe un regalo. Si lo hacías, recibirías tu regalo. Si no lo hacías, primero el príncipe sonriente te advertiría en tus sueños esa noche. Si seguías desobedeciendo, el príncipe visitaría tu cama la noche siguiente. Si desobedecías otra vez, nadie lo sabía. Algo malo. Mi nombre, el verdadero que figura en mi certificado de nacimiento, es poco común. Mi apodo era, y es, un poco menos raro, pero sigue siendo impopular. Por eso nunca me llamaron para formar parte de The Roster. Mi primo Davey no tuvo tanta suerte. Intentó no llorar cuando le pregunté dónde estaba su set de juego de la Fundación Vine. Se lo habían regalado por Navidad y yo estaba increíblemente celoso. Si alguno de ustedes coleccionara superhéroes de Mego, lo entenderían. Explicó solemnemente que ignoraba al príncipe cuando soñaba con él. La noche siguiente, Davey se despertó con una mano marchita de 6 dedos que se alzaba desde el borde de su cama y trataba de alcanzarlo. Pasó el resto de la noche en el dormitorio de sus padres, gritando. Por la mañana, mientras su madre lavaba la ropa, fue al jardín y cavó en la tierra helada. Yo tenía 4 años. Él, 6. Esa conversación es mi recuerdo más antiguo y claro. No hay ninguna razón por la que me debiera haber preocupado tanto por encontrar este programa cuando era adulta, pero soy terca y curiosa. Ser terca y curiosa no son los peores defectos que uno puede tener, pero me han costado la mayoría de mis relaciones a lo largo de los años. Esto me da mucho tiempo libre. Llevo 20 años vendiendo material, sobre todo dibujos originales de cómics, en convenciones de terror y ciencia ficción. 20 años insistiendo a los demás vendedores para que me dieran una copia de un episodio de este programa. Normalmente, las convenciones son fantásticas para los medios perdidos como este. Tengo una copia en 4 kilos de las versiones inalteradas de la trilogía original y un VHS con lo que parecen ser 20 minutos auténticos de London After Midnight. Pero nunca pude encontrar una copia de este programa. Hace 3 meses, en la gran convención de San Diego, una chica de unos 20 años y cabello rosa se acercó a mi stand. Sostenía un disco con el nombre del programa. Yo no tenía un reproductor de DVD conmigo, o en casa, no desde hacía 10 años, pero ella solo quería $20 por él. No sé cómo supo quién era yo o que estaba buscando el programa, pero me pareció increíblemente familiar. Lo cual no tenía sentido. No conocía a ninguna mujer de su edad, de cabello rosa o no. Cuando llevé el disco a casa y finalmente encontré una computadora portátil para reproducirlo, entendí de dónde la conocía. Ella era la chica sin guitarra. Su ropa y su cabello eran obviamente diferentes, pero no había cambiado en 40 años. Cuando llegó el roster, lo esperaba, pero aún así sentí como si se me congelara la espalda cuando dijeron mis 2 nombres. Obviamente en este punto lo lógico era dejar mi guitarra en el patio. Pero soy terca y entrometida. Me desperté gritando en el suelo del baño. No sé cómo llegué allí.
Ni siquiera inmediatamente después de despertarme podía recordar la cara del príncipe. Solo su mano. Los 6 dedos que terminaban en uñas largas que ardían como velas. Así que la noche siguiente dejé una Fender Telecaster Custom negra de 1974, el mismo modelo con el que Kate golpeó a un fanático en la gira de los Stones en 1981, afuera, en el jardín, junto con mi carta. Vivo solo y estaba más asustado que curioso. Dejé la televisión encendida para que me acompañara. Alrededor de las 3 de la mañana me desperté con la sensación de que me estaban observando. La pantalla del televisor era de la vieja escuela, como la que teníamos cuando se cortaba el cable. Entonces la mano se levantó del borde de mi cama. No. Sí, grité. Solo sé que me quedé helada. Subió lentamente, sin prisas, las velas de las uñas proyectaban sombras contra la pared. Olía a tierra y descomposición. No se movía como una persona. No se movía como nada de este mundo. Incluso en mi estado de terror fui capaz de reconocerlo. Fue plastilina. No me molesté en vestirme antes de correr a buscar mis llaves y mi billetera y salir corriendo de la casa. Terminé en Vite Castle, el único lugar abierto, haciendo una búsqueda frenética de imágenes. Me invadía un miedo cósmico, pero seguía siendo terca y curiosa. Lo encontré de inmediato. Tenía razón. Lo que había en mi dormitorio era la vieja animación de introducción de la película de terror del sábado por la noche en el mismo canal que transmitía el programa. Una mano de 6 dedos que surgía de un pantano espeluznante. Cuando salió el sol, volví a casa y encontré mi guitarra exactamente donde la había dejado. Mi ofrenda había sido rechazada. Por supuesto que lo era. Había intentado hacer trampa. Más tarde, salía al patio arrastrando lo que más amaba. El único cuadro que mi padre terminó, un faro en el apogeo de una tormenta, guiando a los barcos. Lo he tenido en mi pared toda mi vida. A la mañana siguiente ya no estaba, junto con mi nota. Esa noche había un paquete en mi puerta. Lo abrí y encontré 3 álbumes de fotos. Una vez que supe que todo era real, podría haber pedido cualquier cosa en la nota que dejé. Si el príncipe sonriente podía aparecer en mis sueños y el presentador del programa podía parecer eterno, entonces podía pedir ser rico, o joven, o inmortal o lo que fuera. Pero no soy así. Para mi regalo quería 3 respuestas: ¿cuál era el objetivo del programa? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué pasó con los niños que no pudieron o no quisieron dejar la ofrenda? Me senté en el sofá y abrí el primer álbum. En las imágenes brillaban tonos dorados y oliva pálidos de los años 70. Vi a las presentadoras, sus nombres reales, no los del programa. Escritos a mano sobre ellas, Carmen y Patricia. Toco la imagen y de repente ya no soy yo. Soy Carmen. Somos titiriteros. Es el año 1971 y estamos en Nueva York intentando conseguir un trabajo en un programa infantil de la televisión pública que de alguna manera se ha convertido en un gran éxito. Nuestro director nos consigue una entrevista en un canal local. La dirección de la emisora nos propone nuestro propio programa. Pero hay reglas. Reglas muy específicas. Tenemos que demostrar nuestra lealtad a la dirección de la emisora. Tenemos que comprometernos con la presencia sonriente que se esconde detrás de todo. Parece un juego. Patricia y yo sacrificamos los títeres que hicimos nosotros mismos en 6º grado. Nos prometemos mutuamente que pediremos el mismo regalo, que nuestro espectáculo continúe para siempre. No sé qué pidió realmente Patricia. No era permanecer joven, en su velorio ella era una anciana, y yo era la misma, como siempre. Mi mente está tan fresca como mi cuerpo. No puedo olvidar nada de lo que hicimos, escucho el nombre de cada niño que llamé. Veo a los que no escucharon. Cierro el libro de golpe y abro el segundo. No son solo imágenes, es un collage de fotos de los años 80 y 90, recortes de periódicos, artículos de revistas. Se arremolinan en un vívido montaje de lo que sucedió después de que el programa terminó. Ya no era necesario. Una generación de niños en una ciudad era suficiente. 4 nombres llamados al día. 5 días a la semana. Durante 10 años. Cada niño creció para servir al príncipe a su manera. Le dieron otros nombres e inventaron juegos de fiesta para invocarlo. Pusieron versiones de él en portadas de álbumes de los 80 y cómics de los 90 y creepypasta de los 2000. Incluso enmascararon al revés un servicio de adoración en un espectáculo de baile adolescente con sede en Filadelfia, tampoco en YouTube. Todo ayudó. Todas las cosas sirven al príncipe sonriente. No abrí el último álbum. Al principio no. Cambié de opinión, no quería saber qué les pasaba a los otros niños. Los que no me escuchaban.
Nada bueno podía salir de ver eso. Pero soy terca y entrometida. Intenté no abrir el álbum, intenté ignorar mi curiosidad. Aguanté un día. Pasé todo el día paseando por el centro de la ciudad. Podría haber pedido muchas cosas además de conocimientos. Nunca he estado en Europa. La casa de Billy Joel está en venta. No he tenido ni una sola línea de cabello desde que Clinton estaba en el poder. Podría ser como Carmen, con una cara eternamente joven y cabello rosa, repartiendo DVD a idiotas desprevenidos en convenciones. Pero no. Necesitaba respuestas. Así que vi los símbolos del príncipe incrustados en carteles publicitarios y logotipos corporativos. Escuché la cadencia demoníaca de sus himnos en las canciones que sonaban en los autos. Vi la estación de televisión que se alzaba sobre mi Eneas 42 NDST, y supe quiénes eran los gerentes de la estación y a quién servían. Cuando llegué a casa ya estaba cansado de saber, cansado de todo. Era hora de abrir el tercer álbum. Vi sus caras. Desafiantes. Eran los niños a los que no les importaba que los enviaran con el director. Los niños a los que los enviaban a evaluaciones y no cooperaban con los terapeutas. Los niños que no tomaban sus medicamentos. El príncipe odia el desafío. Iban a la escuela y no llegaban. Salían de la casa de sus amigos pero nunca llegaban a casa. No quisieron rendir tributo al príncipe sonriente de buena gana, por lo que fueron llevados a su reino, donde podrían ser de utilidad. Eso es lo que quiere, al fin y al cabo. Los programas infantiles, las películas de miedo y los discos con máscaras al revés, todos sirven para el mismo propósito. Él necesita una audiencia. Yo pensaba que era terco, pero estos son los tercos. Y esta es su penitencia. Fueron a un lugar oscuro donde la única luz es una sonrisa amarilla brillante que exige aplausos, adoración y, sobre todo, obediencia. Este es su propósito ahora, estos niños que no pudieron seguir las reglas. Todas las cosas sirven al príncipe sonriente. Historia 2. La voz en el espejo. Últimamente, he estado sintiendo que hay algo extraño en el espejo de mi dormitorio. Está colgado en la puerta del armario, algo completamente normal, pero todas las noches, cuando estoy sentada en la cama mirando mi teléfono, siento que algo me está mirando desde el espejo. Al principio, lo achaqué a mi imaginación, incluso me reí de mí misma por ser paranoica. Pero la sensación se hizo más fuerte, especialmente anoche, cuando escuché un sonido. Era un susurro bajo y apagado, como si alguien me hablara suavemente al oído. Pero cuando levanté la cabeza de golpe, el espejo solo mostraba mi reflejo. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Me quedé mirando el espejo durante un largo rato, hasta que me escocieron los ojos, antes de obligarme a apagar la luz y volver a la cama. Hoy no pude concentrarme en el trabajo. Mi mente no dejaba de repetir lo que había pasado anoche. Había sido solo una alucinación por falta de sueño. Esa noche, decidí grabarlo. Abrí la aplicación de grabadora de voz en mi teléfono, lo coloqué en la mesita de noche frente al espejo y presioné grabar. Es solo un espejo normal, me dije, tratando de calmar mis nervios. La noche volvió a caer. El brillo azulado de mi teléfono se reflejó tenuemente en la superficie del espejo y pude ver mi rostro, cansado y desgastado. Lo miré durante lo que me pareció una eternidad, hasta que ya no pude mantener los ojos abiertos. En mitad de la noche, un extraño ruido de rasguños me despertó. Sonaba como si unos dedos rozaran ligeramente el espejo. No había viento en la habitación y estaba sola. Se me cayó el alma a los pies. Agarré el teléfono con manos temblorosas y reproduje la grabación. Los primeros minutos fueron normales, solo el sonido de mis movimientos en la cama. Pero luego, a los 3 minutos, lo escuché, comillas puedes, oírme era una voz de mujer. Baja y fragmentada, como si resonara en lo profundo de un pozo. Mi mano se quedó congelada en el aire, mi garganta se secó y mi respiración se aceleró. Me miré al espejo y me vi sonriendo. No era una sonrisa normal. La yo del espejo tenía ojos vacíos, sin vida, y mi boca estaba demasiado estirada, revelando hileras de dientes perfectamente alineados. Mi rostro real no sonreía en absoluto. Quería moverme, gritar, pero mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de piedra. El reflejo en el espejo levantó lentamente una mano y señaló debajo de la cama. Reuniendo todo el coraje que tenía, giré el cuello y miré debajo de la cama, pero no había nada allí. No estoy ahí, susurró la voz desde el espejo, alta y clara, como si estuviera justo a mi lado. Me volví hacia el espejo. Mi reflejo había desaparecido. En su lugar había un vacío completamente negro, como una puerta abierta que no conducía a ninguna parte.
Justo cuando intentaba levantarme, una mano salió del espejo y me agarró la muñeca. La voz, llena de una excitación inexplicable, dijo, «Es tu turno». A la mañana siguiente, mis vecinos llamaron a la policía para denunciar mi desaparición. Cuando llegaron las autoridades, no encontraron nada más que un espejo intacto y un teléfono que reproducía una extraña grabación de susurros. Desde ese día, mi sombra nunca volvió a aparecer en ningún espejo. Historia 3. Creo que estoy atrapado en un anuncio de YouTube. Estaba sentada en el suelo de un estudio de yoga, en la posición del loto. Respiré profundamente y luego abrí la boca. Prueba Yoga Fit gratis durante 7 días. Me quedé congelado. ¿Por qué dije eso? Espera. ¿Dónde estoy? Estaba sentada en una gran sala que parecía un estudio de yoga o de danza, pero no había nadie más. Solo había un espejo enorme en la pared frente a mí y el piso de linóleo frío debajo de mi trasero cubierto con licra. El estudio estaba tan silencioso que podía oír caer un alfiler. ¿Qué? Me aclaré la garganta. Hola, ¿hay alguien ahí? Mi voz salió apenas como un susurro, aunque había querido gritar. Fruncí el ceño y me levanté, yendo hacia la puerta. No había ninguna puerta. Espera, ¿qué? Miré a mi alrededor. Había 4 paredes, una de las cuales era un espejo gigante que iba desde el suelo hasta el techo. Las otras 3 estaban pintadas de un tono beige repugnante. Ninguna de ellas tenía puerta, la llamé, encontrando. Por fin mi voz. ¿Hay alguien ahí? Silencio. ¿Cómo llegué aquí, de todos modos? Me quedé de pie en el centro de la sala, masajeándome las sienes. No recordaba haber conducido hasta allí. Ni siquiera era mi estudio de yoga habitual. Fui al de mierda que había en el centro comercial de la 85, donde tendrías suerte si no le dabas un codazo a alguien o te daban un golpe en el culo o en la cara. Nunca había visto ese estudio en mi vida. Piensa. ¿Qué es lo último que recuerdas? Maddie se cayó de la cama. Espera, ¿eso fue hace unos días? No, lo último que recuerdo fue ir al médico, un otorrinolaringólogo por mi vértigo. Y luego. No recordaba haber vuelto a casa. No, lo último que recuerdo fue caminar en el estacionamiento, hacia mi auto. Entonces todo quedó en blanco. Me di la vuelta y volví a examinar las paredes. No había ninguna puerta, ni siquiera una escondida, por lo que pude ver. Eso no tenía sentido. ¿Cómo había entrado allí entonces? A menos que miré hacia arriba. Había un corte cuadrado en el techo, a unos 5 pies por encima de mí. Era una especie de trampilla. Me habían dejado caer por allí. Extendí la mano y salté, pero, por supuesto, no pude alcanzarlo. Lo intenté una segunda vez, luego una tercera. Grité de frustración. El estudio se inclinó frente a mí. Luego volví al suelo. Mis brazos y piernas se movían por sí solos, como si estuvieran atados a hilos invisibles de marionetas. Mi cuerpo se retorció en la postura del puente y los altavoces cobraron vida en lo alto. La voz de un hombre resonó en el estudio, ¿te sientes lento y cansado? Pruébala. Aplicación Yoga Fit. Con tan solo 10 minutos al día puedes duplicar tus niveles de energía y sentirte tranquilo y relajado. Mi cuerpo siguió moviéndose. Quería gritar, pero tenía las mandíbulas cerradas. Mi cuerpo se estiró hasta adoptar la posición del perro boca abajo, luego la del gato y la vaca y, finalmente, la del loto. Sonreí, aunque no quería hacerlo, aunque cada músculo de mi cuerpo parecía luchar contra ello. Prueba Yoga Fit gratis durante 7 días, dije con voz alegre. Entonces, la fuerza invisible que me doblaba las extremidades desapareció. Me incliné hacia adelante, jadeando, sintiendo como si todo mi cuerpo estuviera sufriendo espasmos. ¿Qué, carajo, realmente? Esto tiene que ser un sueño. O, tal vez estoy teniendo una crisis nerviosa. O algo así. Me levanté a trompicones. Luego miré alrededor de la habitación. Tenía que haber alguna manera de salir de allí. Suponiendo que esto fuera real, lo cual era una gran duda. Escudriñé las paredes, el espejo, buscando algo, cualquier cosa. Entonces lo vi. Un destello de movimiento en el espejo. Me quedé mirando. Había algo extraño en el espejo. Podía ver mi propio reflejo, mi pelo decolorado y mis ojos muy abiertos. Pero había una luz tenue, como azulada, que provenía del propio espejo. Me levanté a toda prisa y corrí hacia él. Luego ahuequé las manos y miré dentro. Era un espejo de 2 vías. No sé qué esperaba ver detrás del espejo, quizás un tipo sin afeitar observándome, tal vez científicos asintiendo y tomando notas, pero no fue eso lo que vi. En cambio,
Vi una habitación sencilla y destartalada, que estaba vacía salvo por una cámara colocada en el centro. Me estaba filmando. La rabia me invadió. Golpeé el espejo con los puños. Comillas, déjenme salir, grité. Comillas, por favor. Tengo hijos, por favor, seguí gritando y golpeando el espejo con los puños hasta que me dolieron. El espejo se tambaleó ligeramente debajo de mí, pero no cedió. El dolor en mis puños me hizo enojar. Comillas, déjenme salir, malditos, grité. Y entonces lo oí. Altavoces en lo alto, zumbando. Miré hacia arriba, confundido, tratando de identificar el sonido. Antes de poder hacerlo, una voz de mujer rompió el silencio. Sonaba mecánica y sin vida. Comillas, informe de usuario, contenido publicitario ofensivo. Y entonces grité. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo. Me desplomé en el suelo, convulsionando salvajemente. Y entonces, de repente, el dolor se detuvo. Rápidamente me di cuenta de lo que pasó. Una fina tira de metal rodeaba mi tobillo. Esos cabrones me dejaron en shock. Antes de que pudiera recuperarme del todo, el estudio se inclinó de nuevo. Comillas, te sientes lento y cansado. Volví a hacer las posturas de yoga contra mi voluntad. Terminé en la posición del loto y, mirando hacia adelante, dije con voz alegre, comillas, prueba Yoga Fit gratis durante 7 días. Luego me liberaron de nuevo. Respirando con dificultad, me levanté, con las piernas todavía temblorosas por el dolor. Me tambaleé hasta el lugar debajo de la trampilla. No había manera de poder alcanzarlo. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para llegar allí. Caminé por el perímetro de la habitación, inspeccionando la pared de cerca. Fue entonces cuando lo encontré, una pequeña puerta oculta en la pared de yeso, de solo 1,5 metros de alto. La había pasado por alto antes porque era muy baja y parecía que la habían hecho a propósito para que quedara oculta. El espacio entre la puerta y la pared era increíblemente delgado. La abrí de un tirón, pero no daba al exterior. Era un pequeño espacio angosto, lleno de trastos. Empecé a hurgar entre las cosas, una cuerda, una caja de herramientas, algunas cajas de cartón vacías y una escalera de mano. Bingo. Arrastré todas las cosas hasta la zona del suelo que había debajo de la trampilla. Coloqué primero la escalera de mano y subí por ella, pero todavía era demasiado pequeño. Maldita sea. Agarré una de las cajas de cartón y la coloqué en equilibrio sobre el escalón superior. El estudio se inclinó frente a mí. Comillas, te sientes lento y cansado. Cuando la fuerza invisible me liberó de nuevo, miré a mi alrededor y, para mi horror, todas las cosas que había sacado habían desaparecido. Corrí hacia la puerta del armario, de alguna manera, la habían vuelto a poner en su sitio. Como si la habitación misma se hubiera reiniciado mágicamente. Saqué todas las cosas y las arrastré hasta debajo de la trampilla. Coloqué la caja de cartón en equilibrio encima. Di un paso y la caja se derrumbó a medias bajo mi peso. Me estiré hacia arriba. Todavía me faltaban 15 centímetros. Salté. Comillas, te sientes lento y cansado. Mi cuerpo dolorido volvió a hacer los movimientos, se inclinó y posó como si fuera una muñeca. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero tenía la mandíbula apretada. Comillas, prueba Yoga Fit gratis durante 7 días. En cuanto pude moverme, me acerqué al armario. Saqué todas las cosas. Subí la escalera de mano. Apilé 2 cajas. Me paré encima. Mi cuerpo se tambaleó y luego caí. Mi cuerpo golpeó el suelo con un chasquido. Comillas, te sientes lento y cansado. Sentí como si me hubiera roto algo. Traté de gritar mientras inclinaba mi cuerpo hacia abajo para hacer la postura del perro boca abajo. Sentí un dolor intenso en la espalda. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no podía evitar que mi cuerpo se doblara en esas posiciones. El dolor se intensificó hasta que dejó fuera todo lo demás. Comillas, prueba Yoga Fit gratis durante 7 días. Y entonces caí de cara sobre la esterilla de yoga. Me quedé allí tumbada, respirando con dificultad, mientras el dolor empezaba a desaparecer poco a poco. Pasaron los minutos y, por supuesto, el anuncio volvió a aparecer. Comillas, te sientes aletargada y cansada. Mi cuerpo se movía, pero ahora me dolía un poco menos. En cuanto todo terminó, me apresuré a llegar al armario y saqué todo. Subí por la escalera de mano. Alineé perfectamente las cajas una sobre otra. Respiré profundamente y subí. Mi cuerpo se tambaleó para mantener el equilibrio y me estiré hacia arriba, rezando para poder hacerlo a tiempo. Mis dedos se metieron en la costura de la puerta. Y luego tiré. Con un fuerte crujido, la puerta se abrió. Saqué la cabeza y me agarré de los lados de la abertura para salir.
Estaba de pie en el tejado de un edificio enorme, una especie de almacén. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que ya había estado allí antes. Reconocí el edificio de oficinas que estaba al otro lado de la calle. Estaba en el lado sur de Franklin, la ciudad a 15 minutos de nosotros. Oí la voz del hombre a través de la trampilla. Pero de algún modo, había escapado a la fuerza invisible que me retenía allí. Solo 10 minutos al día, caminé hasta el borde del techo y grité pidiendo ayuda. Mi terrible experiencia nunca llegó a las noticias. Parecía que a nadie le importaba que una mujer hubiera quedado atrapada en un edificio y se hubiera visto obligada a actuar en una especie de anuncio extraño contra su voluntad. La policía dijo que investigaría, pero han pasado semanas y no he sabido nada. Parece que se ha borrado todo rastro de YogaFit de Internet. Lo extraño es que cuando intenté buscar en Internet lo que me había pasado, sin usar mi nombre ni YogaFit, sino describiendo lo que realmente me había pasado, encontré algo. Encontré comentarios en videos de YouTube y en otros lugares. Los textos y el tono eran variados, pero todos decían más o menos lo mismo. Oye, ¿alguien vio ese anuncio de yoga de ahora? La mujer que aparece en ella. Ella parecía realmente asustada. Y luego se subió a unas cosas. Y trató de escapar. Historia 4. Cuando hablé, no era yo. Cuando tenía 18 años y mi hermana 5, estaba cuidando niños en el sótano de la casa de nuestra familia mientras mi madre estaba en la ducha y mi padrastro dormía. Era el cumpleaños de mi madre, así que se dio una de esas duchas largas y placenteras, y yo sabía que se quedaría allí un rato. Preparé algunos juguetes para mi hermana y encendí la televisión. El leve sonido del agua corriendo era el único ruido en la casa, aparte del televisor. Nuestro sótano está dispuesto de tal manera que el sofá está justo contra la pared, junto al rellano de la escalera. Cuando estás sentado en él, si giras a la derecha, puedes ver directamente las escaleras. Frente a nosotros estaba el resto de la habitación, televisión, mesa de café, lo habitual. Como tenía 18 años y pensaba que era divertido burlarse de mi hermana menor, cambié de canal y puse una película de terror. Ella miró la pantalla por un momento y luego declaró orgullosa, sí, no tengo miedo. Por supuesto, eso le quitó la gracia, así que apagué rápidamente el televisor y me puse a jugar con mi teléfono mientras mi hermana jugaba con sus juguetes en el suelo. Pasó el tiempo. 5 minutos, tal vez más, pero de repente todo pareció calmarse. Hubo un cambio en la atmósfera, como si la casa se hubiera quedado congelada. El aire se sentía denso, las luces se sentían más brillantes. Desde lo alto de las escaleras, una voz nos llamó. Era familiar, pero extraña. Lejana, casi como si viniera de otro lugar o de otra época que no era la mía. Estaba lejos, pero al mismo tiempo, tan inquietantemente cerca, estaba justo en lo alto de aquellas escaleras. Mi madre todavía estaba en la ducha y mi padrastro dormía. Sin embargo, esa voz no era la suya, aunque hubiera estado despierto. No pertenecía a nadie de la casa. Pero estaba allí, innegablemente. Era la voz de una chica, una voz fría y tranquila. Me quedé helada, se me heló la sangre. No quería mirar hacia arriba. Por las escaleras. Sabía que había alguien allí y que si giraba la cabeza, lo vería, fuera lo que fuese. Miré a mi hermana. Sus ojos, abiertos y llenos de lágrimas, estaban clavados en mí. No se movía. Intenté mantener la calma, no quería asustarla más de lo que ya estaba. Comillas, ¿qué pasa, nena?, susurré. Ella apenas habló, como si no quisiera que quien quiera, o lo que fuera, que estuviera en lo alto de las escaleras la escuchara. Comillas, ¿quién era esa persona?, susurró en respuesta, su voz apenas audible. En ese momento supe que ella también lo había oído y que no me estaba volviendo loca. ¿Quién era?, que pregunté, obligándome a mantener la calma, aunque mi estómago se revolvía y mis oídos palpitaban con el sonido de los latidos de mi propio corazón. Ella me miró con esos ojos grandes y abiertos. Comillas, ¿quién dijo eso? Mi mente estaba acelerada, pero de todos modos pregunté, comillas, ¿qué dijo la voz? Y luego, con una voz pequeña y temblorosa, lo repitió, oye, Kylie, ese era mi nombre. Mi nombre. Ella había confirmado mis temores con esas dos palabras, mientras se concentraba en mi rostro, esperando una respuesta que pudiera aliviar su incomodidad. No había emoción en su voz, ni calidez, ni reconocimiento. Solo la inexpresividad de una pregunta para mí. La sangre se me heló. No podía mirar las escaleras. Mi cuerpo se quedó inmóvil mientras intentaba alcanzar a mi hermana. Ella se abalanzó sobre mi regazo, temblando.
Nos quedamos allí sentados, mirando fijamente al frente, sin atrevernos a movernos. Esperamos, durante lo que pareció una eternidad, hasta que el sonido de la ducha finalmente se detuvo. Los pasos de mi madre resonaron en el pasillo. Apenas podía respirar, tenía el pecho pesado. Subí las escaleras a toda prisa, abrazando a mi hermana con fuerza y con los ojos entrecerrados, mirando al suelo. Le pregunté a mi madre si me había llamado, pero me dijo que no. No había forma de que pudiera haber sido ella. Por supuesto que no era ella. Fue entonces cuando lo comprendí. La voz, la que había llamado mi nombre, me sonaba demasiado familiar. Sonaba como yo. Y eso fue solo el principio. Con el paso de los años, empecé a oírla con más frecuencia, mi propia voz. Mi madre me llamaba, frenética, diciéndome que me había oído en los pasillos de nuestra casa, llamándola. Pero las palabras que yo pronunciaba eran extrañas, casi infantiles, cosas como, mami, ayúdame o te necesito. No la había llamado mami desde que era niña. Y no se limitaba a las paredes de la casa de mi madre. También lo percibía en mi casa. Una vez, me oí decir salud después de estornudar. A veces lo oía silbar o tararear melodías que no reconocía. Un zumbido bajo, casi burlón. Sentía que algo intentaba llamar mi atención, pero que se esfumaba cuando intentaba concentrarme en ello. Al principio, solo notaba pequeñas señales inquietantes de que algo me estaba pasando. Entraba en habitaciones en las que habría jurado que ya había estado y me veía de pie, inmóvil, en un rincón o sentada en una silla, inmóvil y con los ojos fijos en una mirada vacía. A veces, cuando me miraba en el espejo, mi reflejo no se movía en sincronía conmigo, sus ojos se quedaban demasiado tiempo en el espejo y las comisuras de su boca se movían como si estuviera forzando una sonrisa. Mi ropa estaba sucia y desgastada, aunque nunca la había tocado, y aparecían en mis manos manchas extrañas que no reconocía. Luego, mis comidas favoritas, esas cosas que saboreaba lentamente, empezaron a desaparecer más rápido de lo que podía comerlas. Me daba la espalda por un momento y, cuando volvía a mirar, habían desaparecido platos enteros de comida, como si alguien más se estuviera alimentando de ellos. Empecé a encontrar cosas, objetos que no reconocía, tirados en un rincón de mi habitación, en mi armario, debajo de mi cama. Pequeñas baratijas. Juguetes infantiles. Su presencia no tenía sentido. Me despertaba y descubría que había dibujado imágenes abstractas y perturbadoras de ojos, bocas. Formas extrañas que no podía descifrar. Pero cuando intentaba recordar lo que había hecho, mi mente estaba en blanco. No podía explicarlo. No sentía que tuviera el control. Lo he sentido, sea lo que sea, deslizándose bajo mi piel, como una presencia oscura arrastrándose por mis venas, tirando de mis músculos, tratando de tomar el control. Y no pude detenerlo. Empecé a alejarme de mis amigos y familiares. Las conversaciones con ellos empezaron a parecerme vacías, como si no estuviera realmente presente, como si siempre estuviera un paso atrás, siempre tratando de ponerme al día con lo que decían. Por la noche, me despertaba y oía que susurraban mi nombre desde el rincón oscuro de mi habitación, pero cuando lo comprobaba, no había nadie. Sabía lo que estaba oyendo. Era yo. Esa voz burlona e infantil hablaba desde las sombras, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Lo peor es que estoy empezando a perder la noción del tiempo. Me despierto horas, tal vez días después, en lugares en los que no recuerdo haber estado. Y ahí está esa voz de nuevo, llamando mi nombre desde algún lugar al que no puedo llegar, o a veces riendo suavemente, como si le divirtiera mi confusión. Cada noche, se hace más difícil decir dónde termino yo y dónde comienza lo que finge ser yo. A veces me preguntaba si había perdido la cabeza por completo. Cada vez me resultaba más difícil distinguir dónde terminaba yo y dónde empezaba. No puedo escapar de ello. No puedo escapar del sonido de mi propia voz, resonando en mí desde algún lugar al que no puedo llegar. Algo, alguien, lo ha tomado, y tengo miedo de que nunca lo vaya a soltar. Y ahora, no estoy segura de volver a ser yo misma. He dejado de mirarme en los espejos porque me aterroriza lo que veré. El reflejo ya no coincide con la persona que solía ser, mi rostro no es el correcto, mis ojos están demasiado abiertos, mi sonrisa es demasiado aguda, como si fuera otra persona la que lleva mi piel. A veces, cuando estoy sola, oigo mi voz llamándome desde otras habitaciones, o me veo de pie en una puerta, mirándome con esa misma quietud inquietante y espeluznante. Pensé que podía luchar contra ello.
Traté de gritar, de hacer que la voz se detuviera, pero todo lo que pude hacer fue observar impotente cómo distorsionaba mi sentido de ser, transformando mi antiguo yo en algo extraño. He intentado decírselo a la gente, pedir ayuda. Pero nadie me cree. Creen que es estrés, o tal vez solo estoy imaginando cosas. Pero yo sé que no es así. Puedo sentir que se está infiltrando en mí. Y no se detiene. No estoy segura de si esta es la última vez que intentaré pedir ayuda, o si es solo otro momento de desesperación en un bucle sin fin de esto, lo que sea que esto sea. Pero sé una cosa con certeza, me he convertido en una extraña. En mi propio cuerpo. Y pronto, ni siquiera me reconoceré a mí misma. Tal vez simplemente desaparezca por completo. Tal vez ya sea demasiado tarde. Incluso ahora, mientras mis dedos tiemblan sobre las teclas, casi puedo sentir la fría presión de otra mano sobre la mía, guiando cada letra con deliberada precisión, puedo oír mi propia voz en susurros bajos, obligándome a terminar la frase que tenía demasiado miedo de escribir, cuando